Mi nombre es Mariana, y a los 32 años, pensé que por fin había escapado de la manipulación financiera que definió mi infancia. Después de 14 años construyendo mi independencia, bajé la guardia en nuestra reunión familiar. A la mañana siguiente, descubrí que faltaban $400,000 pesos de mi cuenta. Cuando lo enfrenté, mi padre simplemente resopló: lo necesitábamos más que tú. Ese momento destrozó cualquier ilusión de familia a la que todavía me aferraba. Antes de continuar con esta historia, déjenme saber desde dónde la están viendo en los comentarios. Pulsen el botón de suscribirse si alguna vez han tenido que protegerse de aquellos que deberían haberlos protegido. Crecer con padres financieramente inestables moldeó cada aspecto de mi infancia. Mi padre, Roberto, nunca encontró una oportunidad de juego que pudiera resistir. Máquinas tragamonedas, juegos de cartas, apuestas deportivas, peleas de gallos clandestinas en palenques improvisados. Lo que se te ocurra. Desaparecía por días y luego regresaba, o bien rebosante de dinero y con regalos extravagantes, o, más comúnmente, derrotado y desesperado, buscando cualquier cosa de valor para empeñar en el Monte de Piedad. Mi madre, Diana, consentía su comportamiento en todo momento. Trabajaba como cajera de banco, irónicamente, pero su sueldo nunca duraba mucho. Tu padre solo necesita una buena racha, me aseguraba, mientras buscaba cambio en mi habitación. Su suerte está a punto de cambiar. Mi primer recuerdo de su explotación financiera ocurrió cuando tenía 6 años. Había ahorrado diligentemente el dinero de cumpleaños de mi abuela en una alcancía de cerámica rosa con forma de bailarina de ballet. Durante meses, metí monedas de puestos de aguas frescas y billetes por ayudar a los vecinos con pequeñas tareas. Su peso me llenaba de orgullo. Una noche, escuché un estruendo en mi habitación. Encontré a mi padre de pie sobre los restos destrozados de mi alcancía, con las monedas en su puño. Solo tomo esto prestado, princesa, dijo sin mirarme. Te lo duplicaré por la mañana, lo prometo. El dinero nunca regresó. Tampoco ninguna de las alcancías posteriores. Mi domingo, cuando lo recibía, se convirtió en una broma familiar. Pidiendo un préstamo al banco de Mariana, anunciaba mi padre mientras tomaba los 100 pesos que debían durarme la semana. A los 16, había aprendido a esconder dinero en lugares donde nunca mirarían. A los 17, tenía una cuenta bancaria secreta a nombre de mi tía Luisa. A los 18, estaba fuera de casa con 100 pesos. 6,200 pesos a mi nombre y la promesa a mí misma de que nunca más dependería de nadie. Esos primeros años de independencia fueron brutales. Trabajé como mesera desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego como dependienta en una tienda departamental hasta las 10 de la noche, durmiendo apenas 4 horas antes de empezar de nuevo. Las clases en la universidad pública llenaban los huecos entre turnos. Vivía en un estudio con otras 4 chicas, cada una reclamaba una esquina, compartiendo un baño con todo el piso. A base de pura determinación, mantuve un promedio de 9,5 mientras trabajaba 70 horas a la semana. Una pasantía en marketing durante mi tercer año de la universidad se convirtió en mi salvación. Mi jefa, Viviana, reconoció algo en mí que apenas veía en mí misma. Me guió, me recomendó para un puesto remunerado y escribió una recomendación brillante que me ayudó a conseguir un trabajo de nivel inicial en marketing después de graduarme. Durante la siguiente década, ascendí metódicamente, de redactora junior a estratega de contenido, a gerente de campaña, a jefa de departamento. Cada ascenso venía acompañado de disciplina financiera. Mientras mis colegas compraban coches nuevos y se tomaban vacaciones en la Riviera Maya, yo vivía en el mismo apartamento de una habitación, conducía el mismo sedán fiable y ponía cada peso extra en ahorros e inversiones. El año pasado, a los 31, todo culminó en mi ascenso a directora senior de marketing en una de las firmas más grandes de la Ciudad de México. Mi salario se duplicó. Por primera vez, respiré tranquila en cuanto al dinero. Los $400,000 pesos en mi cuenta de ahorros representaban más que solo efectivo. Eran mi libertad, el enganche para un departamento que había elegido, la base de la vida segura que había construido centímetro a centímetro doloroso. A lo largo de estos años, mi relación con mis padres se mantuvo tensa pero civilizada. Llamaban cuando necesitaban dinero, que al principio les daba con la ingenua esperanza de finalmente ganar su aprobación.
Solo hasta la quincena, prometían. Solo para cubrir el recibo de la luz. Los préstamos nunca se devolvieron y las solicitudes se hacían más grandes cada vez. Después de perder 90,000 dólares pesos con ellos hace 3 años por gastos médicos de emergencia, que luego descubrí que financiaron un viaje de juego a un casino, finalmente establecí límites firmes: no más dinero, no más rescates, no más consentimientos. Su respuesta fue predecible. Me convertí en la hija fría, la egoísta que abandonó a su familia, la hija ingrata que olvidó de dónde venía. Las llamadas mensuales se convirtieron en mensajes de texto trimestrales, y luego en casi silencio. Cuando llegó la invitación para la reunión familiar el mes pasado, casi la tiró. 3 años de contacto mínimo me habían dado espacio para sanar. Mi terapeuta, la doctora Ríos, sugirió que asistir con límites firmes podría proporcionar un cierre. Puedes interactuar sin ser vulnerable, me aconsejó. Observa en lugar de participar. Así que, en contra de mi buen juicio, confirmé mi asistencia. Un fin de semana, una oportunidad para ver si aún era posible alguna conexión familiar real. Quizás el tiempo y la distancia habían cambiado nuestra dinámica. Quizás habían crecido como yo. Quizás. Cuán desesperadamente quería creer que podíamos ser una familia normal. Cuán completamente esa esperanza me traicionaría. Llegué a casa de mis padres, en un municipio del Estado de México, un viernes por la noche de junio, notando de inmediato renovaciones que parecían imposibles con sus ingresos declarados. El destartalado bungalow de mi infancia ahora lucía un revestimiento nuevo, un porche envolvente con muebles de mimbre y un paisajismo que gritaba mantenimiento profesional. Cuando comenté los cambios, mi madre hizo un gesto displicente. Tu padre ha estado haciendo trabajos de chambitas para los vecinos. Ya sabes lo ingenioso que es con las reparaciones. Yo sí lo sabía. Lo suficientemente ingenioso como para improvisar soluciones que inevitablemente fallaban en semanas. Nada de lo que mi padre construía duraba. Esas renovaciones hablaban de contratistas cualificados y una inversión sustancial. El interior contaba la misma historia. Nuevos suelos de madera noble reemplazaban la alfombra manchada que recordaba. Los electrodomésticos de la cocina brillaban con el lustre de una compra reciente. Un televisor de 70 pulgadas dominaba la pared de la sala. Para ser personas que me llamaban regularmente suplicando ayuda con las facturas de servicios públicos, vivían sorprendentemente bien. Mariana, mi tía Luisa, me abrazó en la puerta, susurrando: prepárate, cariño. Todos están de un humor especial esta noche. La tía Luisa había sido mi salvavidas durante los peores años, la única adulta que veía a través de la manipulación de mis padres. Su presencia me dio consuelo. La casa se llenó rápidamente de familiares, primos que apenas reconocía, tíos discutiendo de política, niños corriendo por las habitaciones. En la cocina, mi madre era el centro de atención, aceptando cumplidos por su elaborado banquete de comida de un servicio de catering. Afirmaba haberlo preparado ella misma. Ahí está. Mi padre me vio desde el otro lado de la habitación. La gran mujer de carrera. Ven a darle un abrazo a tu viejo. Parecía genuinamente orgulloso, presumiendo ante todo sobre mi hija, la ejecutiva de marketing. Su brazo se posó pesadamente sobre mis hombros mientras me paseaba. Siempre supe que era lista. Lo sacó de mi lado, ¿sabes? Mi madre fue igualmente atenta, trayéndome bebidas que no pedí, presentándome repetidamente como nuestra exitosa hija. Hizo preguntas detalladas sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Nunca antes había mostrado tanto interés en mi vida. Están exagerando mucho, murmuró mi hermano menor, Javier, cuando tuvimos un momento a solas. Javier había seguido mi ejemplo, mudándose a los 18 y manteniendo una distancia prudente. A los 28, trabajaba como mecánico de automóviles en Querétaro, visitando a nuestros padres solo en las principales festividades. Mamá preguntó si todavía estabas con ese corredor de inversiones, me advirtió. Parece muy interesada en tu situación financiera. Patricio y yo rompimos hace 6 meses, respondí, confundida. Se lo dije cuando pasó. Javier enarcó una ceja. También mencionó: debes estar ganando muy bien para poder permitirte ese condominio de lujo en el centro.
Vivo en un edificio de apartamentos estándar en la colonia Condesa. No tiene nada de lujoso. Una familiar inquietud me recorrió la espalda. Estaban buscando información, tanteando el terreno. A pesar de estas señales de advertencia, una parte de mí deseaba desesperadamente creer que este fin de semana podría sanar viejas heridas. Cuando nos reunimos para cenar y mi padre me pidió que me sentara a su derecha, sentí un placer infantil que no pude reprimir. Cuando escuchó atentamente mi explicación de nuestra última campaña de marketing, vislumbré al padre que siempre había querido. Después de la cena, primos que no había visto en años sacaron álbumes de fotos. Nos reímos de fotos vergonzosas de la infancia y recordamos los veranos en el lago. Durante unas horas, se sintió como una conexión genuina. ¿Recuerdan cuando Mariana ahorró durante 6 meses para comprar esa bicicleta?, dijo mi madre, señalando una foto mía de 12 años, de pie orgullosamente junto a una bicicleta Benotto azul. Era tan independiente incluso entonces. Lo que no mencionó fue cómo esa bicicleta desapareció 2 semanas después, supuestamente robada de nuestro garaje. Más tarde encontré el recibo donde mi padre la había vendido a una casa de empeños. Independiente y lista con el dinero, añadió mi padre. No como su viejo papá. Pero oye, eso me recuerda. ¿Cómo va esa cartera de inversiones tuya? Patricio te metió en buenas acciones, ¿verdad? La pregunta parecía casual, pero sus ojos tenían un enfoque inusual. Aún disfrutando de la cálida atención, respondí más abiertamente de lo que debería. En realidad, cambié de asesor después de que Patricio y yo rompimos. Mis nuevas inversiones han funcionado muy bien este año. Mi asesor movió algunos activos a startups tecnológicas que casi se triplicaron. Mi padre silbó. Chica lista. Apuesto a que tienes un buen colchón creciendo. Lo tiene, interrumpió firmemente mi tía Luisa. Y trabaja increíblemente duro por cada peso. La conversación cambió, pero a lo largo de la noche, los temas financieros seguían resurgiendo. ¿Cuánto ganaban los directores de marketing en estos días? ¿Estaba planeando alguna compra grande pronto? ¿Había considerado ayudar a Javier con sus préstamos estudiantiles? A medianoche, agotada por la vigilancia constante, me disculpé y fui a la habitación de invitados. Puse mi bolso con mi cartera y teléfono en el cajón de la mesita de noche, un hábito de años de proteger mis pertenencias. Antes de que el sueño me venciera, sentí algo que no había experimentado en casa de mis padres en décadas, una frágil esperanza de que quizás podríamos construir algo parecido a una relación familiar sana. Esa esperanza no sobreviviría a la mañana. Me desperté a las 7:30 de la mañana siguiente con mi teléfono vibrando con alertas de transacciones. Medio dormida, abrí mi aplicación bancaria, esperando ver la compra habitual en una cafetería o la renovación de un servicio de streaming. En cambio, me quedé helada al ver el saldo mostrado, 8,372 pesos. Ayer, esa cuenta contenía 1,408,372 pesos. Mi primer pensamiento fue un error técnico. Cerré la aplicación, borré la memoria caché y la volví a abrir. El saldo no cambió. Con el corazón palpitando, revisé mi historial de transacciones. Una serie de transferencias había vaciado la cuenta, todas procesadas entre las 2 y las 4 de la mañana, todas autorizadas desde un dispositivo desconocido. Todavía en pijama, llamé a la línea de fraudes del banco, paseando por la pequeña habitación de invitados mientras estaba en espera. Cuando un representante finalmente respondió, la conversación destruyó cualquier esperanza de una resolución fácil. Sí, señorita Carter, vemos varias transferencias grandes desde su cuenta de ahorros anoche. No autoricé esas transferencias, insistí. Debe ser un fraude. Según nuestros registros, las transferencias fueron autorizadas usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación en su dispositivo registrado. La dirección IP de acceso muestra. Hizo una pausa. La ubicación parece ser su ubicación actual, según nuestros registros. Se me heló la sangre. ¿Puede decirme exactamente a dónde fueron las transferencias? A varias cuentas diferentes. La más grande fue a un tal Roberto Carter. ¿Le suena ese nombre? Mi padre. Mi propio padre había accedido de alguna manera a mis cuentas y había vaciado mis ahorros mientras yo dormía bajo su techo.
Terminé la llamada y busqué frenéticamente en mi bolso. Mi cartera parecía intacta. Pero cuando revisé el compartimento secundario de mi teléfono, donde guardaba un pequeño cuaderno con información de cuentas, noté sutiles diferencias en cómo estaban ordenadas las cosas. Alguien había revisado mi bolso. Los recuerdos de la noche anterior pasaron por mi mente. Mi madre insistiendo en llevarse mi chaqueta para colgarla correctamente. Mi bolso dejado brevemente en la sala cuando Luisa me llamó para ver algo en el jardín. El sueño inusualmente profundo en el que había caído después de la única copa de vino que mi madre me había insistido en que tomara. Lo habían planeado. Toda la reunión, la calidez inusual, las preguntas directas sobre mis finanzas. Todo conduciendo a esta traición. Los síntomas físicos aparecieron. Luego, mis manos temblaron tanto que se me cayó el teléfono. Las náuseas me llevaron al baño, donde vomité dolorosamente. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco de la mañana. $1 400,000 pesos. El enganche de mi departamento. Mi fondo de emergencia. Mi seguridad. Desaparecida. Apareció un mensaje de texto de mi prima Elena: gracias por el increíble regalo. ¿Cómo sabías que quería exactamente este portátil para la universidad? El tío Roberto dijo que insististe en ayudar con mi educación. Luego otro de mi tío Tomás: generoso de tu parte contribuir al alquiler de vacaciones familiares. Roberto dice que cubres la mitad. Y finalmente, de mi hermano, Mariana: llámame lo antes posible. Algo va mal. Mamá y papá de repente están llenos de dinero comprando regalos para todos. Llamé a Javier de inmediato, luchando por mantener la voz firme mientras le explicaba lo que había sucedido. Lo sabía, dijo, con la voz tensa de ira. Han estado planeando esto durante meses. Papá me dijo la semana pasada que esperaban una ganancia inesperada, pronto. Pensé que tal vez realmente había conseguido un trabajo decente. Mariana, lo siento mucho. ¿Sabías que harían esto?, pregunté, necesitando estar segura. No, Dios, no. Te habría advertido. Pero sabía que algo andaba mal en toda esta reunión. Nunca antes les habían importado las reuniones familiares. Mientras hablábamos, escuché actividad abajo. Risas, el tintineo de los platos, mis padres y los familiares restantes desayunando como si no acabaran de cometer un robo contra su propia hija. $1 400,000 pesos, Javier. Todo lo que ahorré para el enganche de mi departamento. Años de trabajo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Porque no lo ven como tuyo, respondió suavemente. En sus mentes, el dinero familiar es comunitario, y ellos lo merecen más porque son los padres. Nunca entenderán que lo que hicieron estuvo mal. Terminé la llamada y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Esto no era solo una disputa familiar. Esto era un robo, simple y llanamente. Habían accedido a mis cuentas sin permiso y transferido mi dinero a sí mismos. El hecho de que fueran mis padres no cambiaba nada sobre la legalidad de sus acciones. Pero las complicaciones familiares lo hacían todo más complicado. ¿La policía se tomaría esto en serio? ¿El banco revertiría las transferencias si el acceso se había realizado desde mis propios dispositivos con mis contraseñas? ¿Qué le haría esto a la familia extendida si presentaba cargos contra mis propios padres? $1 400,000 pesos. No podía simplemente olvidarlo. Ese dinero representaba años de sacrificio, decenas de fideos instantáneos y de invitaciones sociales rechazadas, de semanas laborales de 60 horas y de sueños postergados. Escuché la risa estruendosa de mi padre desde abajo, seguida de la respuesta encantada de mi madre. Estaban celebrando mientras yo estaba sentada, destrozada, en la habitación de invitados. Estaban celebrando su robo como si fuera una ganancia inesperada que se hubieran ganado. En ese momento, algo se endureció dentro de mí. La última esperanza persistente de reconciliación murió. La última obligación de lealtad familiar se evaporó. No eran familia. Eran ladrones que casualmente compartían mi ADN, y los trataría como tales. Mi primer instinto fue bajar corriendo y llamar a la policía de inmediato.
Pero años de tratar con mis padres me habían enseñado que las reacciones impulsivas les daban poder. Prosperaban en el caos y los arrebatos emocionales. Si quería justicia, necesitaba ser estratégica. Le envié un mensaje de texto a mi amiga Sofía, que trabajaba como abogada de delitos financieros. A pesar de la hora temprana de un sábado, respondió de inmediato: no los enfrentes sola. Documenta todo. Llama al banco de nuevo e informa formalmente del fraude. Nos vemos en mi oficina al mediodía. Luego, llamé a la tía Luisa, que se había ido a su hotel tarde la noche anterior. Me preguntaba si algo así podría pasar, dijo, con la voz cargada de decepción. Tu madre ha estado soltando indirectas sobre un coche nuevo y mejoras en la casa durante semanas. Estaré allí en 20 minutos. No bajes sola. Mientras esperaba a Luisa, reuní pruebas metódicamente. Hice capturas de pantalla de las transferencias no autorizadas. Fotografié el lugar donde habían registrado mi bolso. Grabé un vídeo recorriendo la casa, documentando las recientes compras caras que contradecían las dificultades financieras que mis padres afirmaban tener. También encontré algo inquietante en mi teléfono: una notificación mostraba que se había accedido a mi aplicación de autenticación bancaria a las 2:15 de la mañana mientras dormía. Debieron usar mi huella dactilar mientras dormía para autenticar las transferencias. La violación me hizo sentir físicamente enferma. Cuando Luisa llegó, salí sigilosamente por la puerta trasera para encontrarme con ella en su coche. Me abrazó con fuerza mientras finalmente me derrumbaba. Conozco a un buen abogado, dijo cuando mis lágrimas cesaron. Tu primo Miguel se encarga de delitos financieros. Esto es un robo, Mariana. Simple y llanamente. El hecho de que sean tus padres lo empeora, no lo mejora. Condujimos directamente a la oficina de Sofía, donde ella y Miguel nos esperaban. Durante las siguientes 3 horas, construimos un caso. Sofía contactó al departamento de fraudes del banco con sus credenciales, estableciendo una investigación formal. Miguel preparó la documentación para levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Luisa proporcionó un testimonio escrito sobre los patrones de gasto de mis padres y los comentarios que habían hecho sobre acceder a mi dinero. Esto es lo que debemos entender, explicó Miguel suavemente. Esto se va a poner feo. Tus padres afirmarán que les diste permiso. Dirán que fue un regalo o un préstamo. Pondrán a los miembros de la familia en tu contra. ¿Estás preparada para eso? Ya me robaron mi dinero, respondí. ¿Qué más pueden quitarme? Tus relaciones con la familia extendida. Tu paz mental. Tu energía durante meses o años de procedimientos legales, enumeró Sofía. Esto no será rápido ni fácil. Tampoco lo fue ganar ese dinero, dije firmemente. Lo quiero de vuelta. Todo. Desarrollamos un enfoque múltiple. Primero, el banco congelaría los fondos restantes en las cuentas transferidas. Segundo, presentaríamos la denuncia formal por robo de identidad y fraude. Tercero, enfrentaríamos a mis padres con representación legal presente, dándoles una oportunidad para devolver el dinero antes de escalar a cargos penales. Antes de salir de la oficina de Sofía, llamé a la doctora Ríos, mi terapeuta, y programé una sesión de emergencia para esa tarde. Necesitas apoyo emocional tanto como apoyo legal, me recordó durante nuestra llamada. Esta es una traición profunda por parte de las personas que más deberían haberte protegido. Pasé 1 hora con la doctora Ríos procesando las complejas emociones que me arremolinaban: rabia por la violación, duelo por la relación familiar que tontamente había esperado que aún fuera posible, vergüenza por haber bajado la guardia a pesar de años de evidencia de que mis padres no habían cambiado. No hiciste nada malo al esperar una relación sana con tus padres, me aseguró la doctora Ríos. Ese deseo es natural y humano. Ellos son los que violaron la confianza, no tú. Por la noche, nuestra estrategia legal estaba en marcha. Sofía había preparado una carta de demanda formal. El banco había marcado las cuentas a las que se había transferido mi dinero. Miguel había presentado la documentación preliminar para la denuncia, pendiente de mi decisión final sobre si proceder. Pasé la noche en el hotel de Luisa, incapaz de enfrentarme a volver a casa de mis padres.
Durante toda la noche, recibí mensajes de texto cada vez más preocupados de Javier, que había dejado la reunión temprano para volver a Querétaro. Están comprando regalos para todos con tu dinero, informó. Es asqueroso. Por la mañana, Luisa, Sofía, Miguel y yo nos reunimos para desayunar y revisar nuestro enfoque una última vez. Miguel había arreglado que un agente del Ministerio Público nos acompañara, esperando fuera a menos que fuera necesario. Sofía tenía todos los documentos legales organizados en una cartera. Luisa había contactado a varios miembros clave de la familia que habían sido testigos del repentino gasto de mis padres, asegurando su apoyo si se necesitaba testimonio. En cuanto a mí, empaqué una pequeña bolsa con las pruebas que habíamos reunido, incluyendo registros de manipulaciones financieras previas por parte de mis padres. Llevé pruebas documentadas del origen de los fondos robados, mis años de estados de cuenta que mostraban el ahorro disciplinado que había construido esa cuenta. Llevé impresiones de mensajes de texto donde mis padres habían pedido dinero prestado previamente con promesas de pago que nunca se materializaron. Lo más importante, llevé mi resolución. Durante 32 años, había alternado entre buscar su aprobación y protegerme de su explotación. Hoy terminaría ese ciclo permanentemente. ¿Estás lista?, preguntó Sofía mientras nos deteníamos frente a la casa de mis padres. Respiré hondo. He estado lista para esto toda mi vida. Llegamos a casa de mis padres exactamente a las 10 de la mañana. El agente del MP aparcó discretamente calle abajo, listo para acercarse cuando se le indicara. Miguel se quedó en el coche con él mientras Sofía, Luisa y yo caminábamos hacia la puerta principal. Mi mano temblaba ligeramente mientras tocaba el timbre de la casa donde había crecido. No importaba cuán preparada creyera estar, enfrentar a las personas que me habían criado y luego traicionado, me provocó una descarga de adrenalina por todo el cuerpo. Mi padre abrió, la sorpresa parpadeó en su rostro antes de asentarse en una sonrisa ensayada. Mariana. Nos preguntábamos dónde te habías metido ayer. Y Luisa, qué bueno verte de nuevo. ¿Quién es tu amiga? Esta es Sofía, dije secamente. Mi abogada. Su sonrisa vaciló por un momento antes de regresar, más tensa que antes. ¿Abogada? ¿De qué se trata esto? Diana, ven a ver quién está aquí. Mi madre apareció detrás de él, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos se movieron nerviosamente entre nosotras, deteniéndose en el atuendo profesional de Sofía y en la cartera que llevaba bajo el brazo. ¿Podemos pasar?, preguntó Luisa, su tono dejando claro que no era realmente una pregunta. Mi padre se hizo a un lado, haciéndonos pasar a la sala donde, solo 2 días antes, habíamos compartido fotos familiares y risas. Ahora la atmósfera crepitaba de tensión. Roberto, Diana, comencé formalmente. Saben exactamente por qué estoy aquí. Accedieron a mis cuentas financieras sin permiso y transfirieron $400,000 pesos a ustedes mismos y a otros. Mi padre ni siquiera intentó negarlo. En cambio, se burló, acomodándose pesadamente en su nuevo sillón reclinable de cuero. Es solo dinero, Mariana. Tienes mucho más de dónde vino eso con tu trabajo elegante. Era el enganche de mi departamento, respondí, luchando por mantener la voz firme. Dinero que ahorré durante 14 años. Lo necesitábamos más, dijo con un gesto displicente. La familia lo necesitaba. Lo entenderías si no fueras tan egoísta. Mi madre dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos de inocencia practicada. Cariño, íbamos a discutirlo contigo. Simplemente sabíamos que dirías que no si te lo pedíamos primero. Siempre dices que no últimamente. Porque nunca devuelven lo que piden prestado, repliqué. Eso es robo, no un préstamo. Te dimos la vida, espetó mi padre, su fachada de jovialidad evaporándose. Todo lo que tienes viene de nosotros. Eso lo convierte en dinero familiar. Sofía dio un paso adelante, abriendo su cartera. Señor. Y señora. Carter, represento a Mariana en este asunto. Lo que han descrito no es como la ley ve las relaciones entre padres e hijos ni las obligaciones financieras. Han cometido robo de identidad, fraude bancario y robo calificado. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas.
¿Cómo pudiste traer a una abogada contra tus propios padres después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. ¿Robar los ahorros de mi infancia? ¿Llevarse la bicicleta que compré con mi propio dinero? ¿Pedir prestados miles de pesos que nunca devolvieron? ¿O se refieren a acceder a mis cuentas mientras dormía en su casa como invitada? Pequeña ingrata, comenzó mi padre, levantándose de su silla. He documentado todo, interrumpí. Cada transferencia no autorizada, cada cuenta a la que se envió mi dinero, cada compra que han hecho desde que lo robaron. El banco ya ha congelado los fondos restantes. El rostro de mi padre se enrojeció. No puedes probar nada. Te quedaste en nuestra casa. Quizás nos diste tus contraseñas. Quizás autorizaste esas transferencias tú misma. Y ahora te arrepientes. En realidad, intervino Sofía, las transferencias ocurrieron entre las 2 y las 4 de la mañana mientras Mariana dormía. La autenticación se completó usando su huella dactilar mientras estaba inconsciente, posiblemente después de haberle dado algo para asegurar un sueño profundo. Eso eleva esto a una categoría de delito más grave. Las lágrimas de mi madre se secaron al instante. Siempre has sido dramática, Mariana. Siempre exagerando. Nadie te creerá a ti por encima de nosotros. La evidencia habla por sí misma, dijo Luisa. Y testificaré sobre tus comentarios sobre acceder a las cuentas de Mariana, Diana. Y también lo harán otros que te oyeron discutirlo. Tienen una opción, dije, alcanzando mi bolso donde habíamos colocado los documentos legales. Devuelvan mi dinero en su totalidad para mañana, o procederé con la denuncia por robo y fraude. Mi padre se rió, un sonido áspero y sin humor. Adelante. A ver cómo le sienta eso a la familia cuando lleves a tus propios padres a los tribunales. ¿De qué lado crees que se pondrán? ¿De la hija que abandonó a su familia o de los padres que lo sacrificaron todo por ella? Entonces no te importará lo que viene después, dije, con las manos aún en mi bolso. Mis padres intercambiaron miradas, y luego ambos se rieron con desdén. En ese preciso momento, un fuerte golpe sacudió la casa cuando el agente del Ministerio Público llamó firmemente a la puerta principal. La risa de mi padre se apagó abruptamente. La puerta se abrió de golpe mientras Miguel entraba con el agente, con los papeles legales en la mano. ¿Roberto y Diana Carter?, preguntó el agente, aunque era claramente una formalidad. Tengo aquí una orden judicial para congelar sus activos en relación con una investigación de fraude. Mi padre se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. No pueden simplemente irrumpir en mi casa. En realidad, señor, sí puedo. Tengo una orden judicial relacionada con la investigación de delitos financieros. El agente le entregó el documento. Estas cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa consistente con robo de identidad y transferencias no autorizadas. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, esta vez con miedo genuino en sus ojos. Mariana, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Los padres no roban a sus hijos, respondí con firmeza. ¿Los protegen? La confrontación se intensificó rápidamente. La indignación de mi padre se convirtió en rabia, y luego en pánico al darse cuenta de la gravedad de la situación. Mi madre alternaba entre suplicar y acusar, afirmando que siempre había sido egoísta, siempre había sido fría, que siempre los había malinterpretado. Mientras el agente explicaba el proceso legal que seguiría, la puerta principal se abrió de nuevo. Mi tía Raquel y mi tío Tomás entraron, habiendo llegado para la carne asada de fin de semana que mis padres habían planeado para celebrar su ganancia inesperada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Raquel, observando la escena con confusión. Tu hermano le robó $400,000 pesos de las cuentas de Mariana, explicó Luisa sin rodeos. Ahora está enfrentando las consecuencias. La expresión de asombro en sus rostros confirmó que no sabían el origen de la repentina generosidad de mis padres. El tío Tomás se volvió hacia mi padre, con la incredulidad grabada en sus rasgos. Roberto, dime que esto no es verdad. Dime que no le robaste a tu propia hija. El silencio de mi padre fue respuesta suficiente. A medida que más miembros de la familia llegaban para la celebración planeada, la escena se volvió cada vez más caótica.
Algunos defendieron a mis padres por lealtad familiar reflexiva. Otros, al escuchar los detalles, retrocedieron horrorizados. Mi prima Elena ofreció entre lágrimas devolver el portátil comprado con mi dinero robado. Javier llegó, habiendo conducido toda la noche desde Querétaro, y se mantuvo firme a mi lado. A pesar de todo, mantuve la calma certeza que había venido con mi decisión. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de romper finalmente el ciclo de explotación que había definido nuestra relación durante décadas. Por la tarde, mis padres se enfrentaron a una cruda realidad. Sus cuentas estaban congeladas. Sus compras recientes estaban documentadas como prueba. Los familiares que habían recibido regalos los estaban devolviendo, horrorizados al saber que habían sido comprados con dinero robado. La fachada de padres generosos se había desmoronado, revelando la verdad que habían ocultado durante años. Esto no ha terminado, amenazó mi padre mientras nos preparábamos para irnos. La familia no le hace esto a la familia. Tienes razón, asentí, mirándolo directamente a los ojos. La familia no le hace esto a la familia. Recuerda eso la próxima vez que consideres robarle a tu hija. Los dejamos de pie en su sala renovada, rodeados de los bienes materiales que habían valorado más que la relación con su propia hija. Por dolorosa que hubiera sido la confrontación, con cada paso que me alejaba de esa casa, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mi vida, me había negado a ser su víctima. Las semanas posteriores a la confrontación se desarrollaron en una vorágine de procedimientos legales, procesamiento emocional y ajustes prácticos. El impacto financiero inmediato fue significativo. Aunque el banco había congelado las cuentas de mis padres, recuperar el dinero resultó complicado. Parte ya se había gastado. Otras porciones se habían transferido a parientes que, sin saberlo, habían aceptado regalos comprados con fondos robados. Miguel me guió para presentar la denuncia formal, lo que resultó en que mis padres fueran acusados de robo de identidad y fraude financiero. El fiscal me advirtió que el caso podría tardar meses en resolverse, especialmente si mis padres luchaban contra los cargos. Lucharán, le dije con certeza. Admitir la culpa significaría admitir que estaban equivocados. Son incapaces de eso. Efectivamente, mis padres contrataron a un abogado defensor especializado en disputas financieras familiares. Su estrategia de defensa surgió rápidamente, afirmaron que el dinero había sido un regalo, que yo les había dado mis contraseñas voluntariamente, que esto no era más que una hija arrepentida de ayudar a sus padres en dificultades. La familia se fracturó siguiendo líneas predecibles. Algunos parientes, particularmente aquellos que se habían beneficiado de la riqueza temporal de mis padres, se mantuvieron firmes con ellos. Otros que habían sido testigos de su comportamiento manipulador a lo largo de los años me apoyaron. El chat grupal de la familia explotó con acusaciones, con mi carácter siendo cuestionado por personas que apenas me conocían. ¿Cómo pudiste hacer pasar a tus propios padres por esto?, me exigió mi primo Raúl cuando me encontró en el juzgado. ¿Por dinero? ¿Es eso todo lo que significa la familia para ti? Esto no es por dinero, respondí. Es por confianza, respeto y límites. Ellos violaron los tres. La tía Luisa se convirtió en mi gran apoyo durante este periodo. Me abrió su casa cuando necesitaba escapar del estrés constante. Asistió a cada procedimiento legal, su presencia silenciosa era un recordatorio de que no todas las relaciones familiares eran tóxicas. Javier luchó con sus propias emociones complicadas. Aunque apoyaba mi decisión de emprender acciones legales, la realidad de ver potencialmente a nuestros padres condenados por crímenes le pesaba mucho. Sigo pensando en papá enseñándome a andar en bicicleta, confesó durante una llamada nocturna, en mamá preparándome sopa cuando estaba enfermo. ¿Fueron esos momentos reales o solo más manipulación? Ambas cosas pueden ser ciertas, le dije. Pueden habernos amado y aún así habernos tratado terriblemente. Podemos recordar los buenos momentos sin excusar los malos. Profesionalmente, la situación creó desafíos inesperados. Tuve que tomar una licencia de emergencia para lidiar con los procedimientos legales, explicando la situación a mi jefe con humillantes detalles para justificar mi ausencia durante el lanzamiento de una campaña crucial. Viviana, mi mentora convertida en supervisora, fue inesperadamente comprensiva.
El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, me dijo. Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo te estará esperando. Mi seguridad financiera, tan cuidadosamente construida durante 14 años, había sido destrozada de la noche a la mañana. Aunque tenía otras inversiones y mi ingreso estable, la pérdida del enganche de mi departamento significaba retrasar ese sueño indefinidamente. Moví dinero de mis cuentas restantes a un nuevo banco, implementando medidas de seguridad mejoradas, incluida la verificación biométrica a la que no se podía acceder mientras dormía. El costo para mi salud mental resultó ser quizás la secuela más significativa. A pesar de las sesiones semanales con la doctora Ríos, luché con problemas de confianza que afectaron todas mis relaciones. Me volví hipervigilante con mis finanzas, revisando mis cuentas varias veces al día. El sueño me eludía mientras revivía la traición en bucles interminables. Lo que estás experimentando es un trauma, explicó la doctora Ríos. Ser victimizada por los padres crea un tipo único de herida porque viola nuestra confianza más fundamental. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla que no había anticipado. Mi madre, siempre hábil para presentarse como la víctima, publicó actualizaciones desgarradoras sobre su hija ingrata que se había vuelto contra sus propios padres en su momento de necesidad. Parientes lejanos y amigos de la familia que no sabían nada de nuestra historia dejaron comentarios de apoyo para ellos y de condena para mí. Tomé la difícil decisión de desactivar mis cuentas, cortando temporalmente otra conexión con la familia extendida con la que había esperado reconstruir relaciones. 6 semanas después de la confrontación, experimenté mi primera duda seria. El estrés constante había afectado mi salud. Había perdido 5 kilos, desarrollado insomnio y sufrido frecuentes migrañas. Las facturas legales se acumulaban a pesar de la tarifa reducida de Miguel por ser familia. Una parte de mí se preguntaba si valía la pena llevar este caso, no en dinero, sino en bienestar. Llamé a Luisa en un momento de debilidad. Quizás debería dejarlo pasar. Dar el dinero por perdido como el costo de aprender finalmente quiénes son realmente. Podrías hacerlo, reconoció. Nadie te culparía por priorizar tu paz sobre la justicia. Pero Mariana, este ciclo nunca terminará a menos que tú lo termines. Tus padres nunca han enfrentado consecuencias por sus acciones. Por eso siguen repitiéndolas. Tenía razón, por supuesto. A lo largo de mi infancia y principios de la edad adulta, mis padres no habían enfrentado repercusiones reales por su explotación financiera. Cada vez que tomaban sin permiso, cada vez que pedían prestado sin devolver, cada vez que violaban los límites sin disculparse, aprendían que ese comportamiento era aceptable. Al día siguiente, reafirmé mi compromiso de llevar el caso hasta el final, no por venganza, sino por la determinación de romper finalmente un patrón que había definido demasiado de mi vida. A medida que el verano se convertía en otoño, se acumularon pequeñas victorias. El banco restituyó $610,000 que habían sido rastreados y recuperados directamente. Mi prima Elena devolvió el portátil, y varios otros parientes devolvieron regalos o pagaron su valor equivalente. El intento de mis padres de transferir la propiedad de su casa a mi tío Tomás para protegerla de posibles sentencias fue bloqueado por el tribunal. Lo más significativo fue que comencé a construir un nuevo sistema de apoyo compuesto por familia elegida en lugar de parientes biológicos. Mi círculo de amigos se unió a mí con cenas de fin de semana, noches de cine y el simple regalo de la normalidad en medio del caos. Mi colega Xochitl me invitó a la cena de Navidad de su familia, donde experimenté el calor festivo sin tensiones subyacentes por primera vez en mi memoria. A pesar de todo, me recordaba a mí misma que el proceso de sanación no sería lineal. Algunos días me sentía fuerte y segura. Otros, cuestionaba todo, preguntándome si estaba exagerando o siendo implacable. ¿La doctora Ríos me aseguró que estas fluctuaciones eran una parte normal de procesar la traición de aquellos que deberían haber sido los más confiables? Las relaciones familiares son complicadas porque son involuntarias, explicó. No elegimos a nuestros padres, y la sociedad ejerce una enorme presión sobre nosotros para mantener esas relaciones, independientemente de lo dañinas que puedan ser. Darte permiso para priorizar tu bienestar por encima de la obligación familiar es un profundo acto de autocuidado. Para diciembre, 7 meses después del robo, había recuperado casi $900,000 a través de varios mecanismos legales.
Mis padres aún enfrentaban cargos penales, con una fecha de juicio fijada para febrero. La familia permanecía dividida, aunque varios parientes que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres se habían acercado discretamente después de conocer más detalles de sus acciones. El desarrollo más inesperado vino de Javier, quien había procesado sus propias experiencias infantiles a través de la terapia y emergió con una claridad que a mí todavía a veces me faltaba. Ellos nunca cambiarán, me dijo mientras tomábamos un café durante una rara visita en persona. Pero nosotros sí podemos. Podemos construir algo mejor, algo más sano. No con ellos, sino entre nosotros y con las personas que elegimos llamar familia. Por primera vez desde el robo, sentí una genuina esperanza en el futuro. No la esperanza ingenua que me había llevado a asistir a la reunión familiar, sino algo más fuerte y resistente. Una esperanza construida sobre la base del autorrespeto y los límites por los que tanto había luchado para establecer. Un año después de descubrir el robo, me encontraba en la sala del tribunal mientras el juez dictaba el fallo final de nuestro caso. Mis padres finalmente habían aceptado un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un juicio, admitiendo cargos menores de acceso no autorizado y explotación financiera a cambio de penas reducidas. El tribunal ordenó la restitución total de los fondos robados más intereses, por un total de $1.520,000 pesos. Mis padres fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional, terapia financiera obligatoria y 200 horas de servicio comunitario. La condena permanecería en sus antecedentes penales permanentemente. Al salir del juzgado, mi madre intentó una última manipulación, acercándose a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Solo queríamos lo mejor para la familia, insistió. Algún día entenderás lo que significa sacrificarse por las personas que amas. Miré a esta mujer que me había dado la vida y luego había pasado décadas quitándome pedazos de ella. Ya entiendo el sacrificio, respondí en voz baja. Sacrifiqué la fantasía de tener padres que antepusieran mi bienestar a sus deseos. Eso termina hoy. Mi padre no me habló en absoluto. Sus ojos, tan parecidos a los míos, solo contenían resentimiento mientras seguía a mi madre fuera del juzgado. Esa salida silenciosa marcó el final de nuestra relación de manera más definitiva de lo que cualquier sentencia legal podría hacerlo. La decisión de cortar permanentemente el contacto con mis padres no fue fácil. La sociedad espera un perdón infinito para la familia, independientemente del daño infligido. Pero son tus padres se convirtió en un estribillo que escuché repetidamente de amigos bienintencionados y parientes lejanos que no entendían la profundidad de la traición. ¿La doctora? Ríos me ayudó a navegar por este terreno complejo. El perdón y la reconciliación no son lo mismo, explicó. Puedes perdonar a alguien sin permitirle volver a tu vida. El perdón es algo que haces por ti misma para liberar la ira que te ata a ellos. La reconciliación requiere un remordimiento genuino y un cambio de comportamiento por parte de la otra persona. Mis padres no mostraron ni remordimiento ni cambio. Su carta de disculpa ordenada por el tribunal culpaba a las circunstancias, minimizaba sus acciones y sugería sutilmente que yo había exagerado. No se habían ganado la reconciliación, y finalmente había aprendido a confiar en mi propio juicio por encima de las expectativas sociales. Con la batalla legal concluida, me concentré en reconstruir. El dinero recuperado volvió a mi fondo para el departamento, ahora complementado por un ascenso a directora ejecutiva de marketing que vino con un aumento salarial sustancial. Para la primavera, había dado el enganche para una pequeña casa con un patio interior en un barrio tranquilo, mi primer verdadero santuario. El proceso de sanación resultó más complejo que los procedimientos legales. La confianza llegó lentamente, incluso con personas que nunca me habían traicionado. Desarrollé nuevos hábitos financieros, creando múltiples capas de seguridad alrededor de mis cuentas. Quizás lo más importante, aprendí a distinguir entre la generosidad sana y las expectativas explotadoras. El dinero es solo una herramienta, explicó mi terapeuta financiero durante nuestras sesiones. El problema nunca fue tu dinero en sí, sino cómo tus padres lo usaron para controlar y manipular. Las relaciones financieras sanas implican respeto mutuo, límites claros y acuerdos explícitos. Practiqué esos principios mientras ayudaba a Javier a establecer su propia independencia financiera. Cuando decidió abrir su propio taller mecánico, invertí como socia silenciosa con términos claramente documentados.
Nuestra relación comercial fortaleció nuestro vínculo de hermanos en lugar de complicarlo. La tía Luisa siguió siendo una piedra angular de mi familia elegida. Nuestro brunch de los domingos se convirtió en una tradición que atesoraba. «Me recuerdas a mí misma a tu edad», me dijo una vez. «Construyendo una vida en tus propios términos a pesar de lo que la familia esperaba. Estoy orgullosa de ti, Mariana». Sus palabras sanaron algo profundo dentro de mí. La aprobación que había buscado infructuosamente de mis padres durante décadas no significaba nada en comparación con el orgullo genuino de alguien que realmente me veía. Mi círculo de familia elegida se expandió gradualmente. Xóchitl y su esposo me incluyeron en festividades y celebraciones. Mi colega Héctor, que me había brindado un apoyo inquebrantable durante los procedimientos legales, finalmente se convirtió en más que un amigo. Nuestra relación progresó lentamente mientras aprendía a confiar de nuevo, su paciencia nunca flaqueó mientras yo navegaba mis persistentes problemas de confianza. Quizás el desarrollo más sorprendente vino a través de mi trabajo con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar. Compartir mi historia ayudó a otros a reconocer patrones en sus propias familias, mientras que escuchar sus experiencias validó mi decisión de priorizar mi bienestar sobre la obligación familiar. «Me diste permiso para protegerme», me dijo un miembro del grupo. «Si tú pudiste enfrentarte a tus padres después de 32 años, yo pude finalmente decirle a mi hermano que dejara de usar mis tarjetas de crédito». 2 años después del robo, celebré mi 34 cumpleaños, rodeada de personas que me amaban sin condiciones, que me apoyaban sin explotación, que respetaban mis límites sin resentimiento. Mirando a mi alrededor a estos rostros, me di cuenta de que había creado algo que mi familia biológica nunca podría proporcionar, relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. La lección más profunda que aprendí a través de este doloroso viaje fue que la familia se define por el comportamiento, no por la sangre. Mis padres me dieron material genético y supervivencia básica, pero nunca me dieron el amor incondicional y la protección que define la verdadera paternidad. Las personas que se ganaron el título de familia fueron aquellas que demostraron amor a través del respeto, el apoyo y la celebración de mi independencia. Todavía me encuentro ocasionalmente con personas bien intencionadas que insisten en que debería reconciliarme con mis padres. No estarán aquí para siempre, advierten. Te arrepentirás de no haber hecho las paces. Lo que estas personas no entienden es que he hecho las paces, no con mis padres, sino conmigo misma. He hecho las paces con la realidad de que algunas relaciones no pueden sanarse porque una de las partes se niega a reconocer el daño que ha causado. He hecho las paces con priorizar mi bienestar por encima de las expectativas sociales. He hecho las paces con crear mi propia definición de familia. El dinero fue recuperado. La casa fue comprada. El caso legal se cerró. Pero la verdadera resolución llegó al reconocer mi propio valor y negarme a aceptar menos del respeto que merecía, incluso de las personas que me trajeron a este mundo. La familia no es de donde vienes. Es a quien eliges. ¿Quién te elige a ti a cambio? Y quien demuestra esa elección con acciones, no con simple biología. Al construir mi familia elegida, encontré la seguridad y el sentido de pertenencia que mis padres nunca pudieron proporcionar. Esa es una lección que vale cada doloroso paso de este viaje. ¿Alguna vez has tenido que crear límites con miembros de la familia que no respetaban tu independencia financiera? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre establecer límites y construir relaciones saludables. Recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es proteger tu paz, incluso de aquellos que dicen amarte. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres el valor de honrar tu propio valor en cada relación.